Saludos amigos y hermanos, bienvenidos a nuestro estudio de la lección de hoy. En la lección de escuela sabática titulada Milagros alrededor del lago, hemos llegado al resumen de esta semana. Por favor, acompáñenme en oración para poder pedir la bendición de Dios por esta reflexión. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra en esta hora. Guíanos, Señor, a la interpretación y también, Señor, las lecciones espirituales de este acontecimiento, de estos milagros, de esta lección de esta semana. Sé con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amigos y hermanos, el versículo para memorizar de esta semana es la experiencia del encuentro que tuvo Jesús con el endemoniado gadareno. Cuando ya era ex endemoniado, el texto de Marcos 5:19 es una realidad. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. En esta semana hemos estado estudiando una lección que nos habla acerca del ministerio de Jesús, que estuvo centrado mayormente en Galilea, especialmente alrededor del lago, un lago de aproximadamente 21 kilómetros por 13 de ancho. El lago de Galilea es el cuerpo de agua más grande de la zona y el centro de la vida de quienes habitan el área. Marcos capítulo 4 termina con Jesús yendo con sus discípulos sobre el mar de Galilea, cruzando el lago de Galilea. Entonces, y se levanta una tormenta fuerte. Y entonces aquí nosotros podemos ver, mis hermanos, el primer aspecto general y dramática de estas historias, que consisten en permitir ver quién es Jesús. Él es aquel que puede calmar la tormenta, el que puede sanar a una mujer que simplemente toca su manto, el que puede restaurar a un endemoniado que tiene una legión de demonios, puede resucitar a una niña, puede alimentar a 5,000 personas con 5 panes y peces y caminar sobre el agua. Increíblemente, las demostraciones de su poder que se acercan a sus discípulos a la comprensión de que Él es el Hijo de Dios. Por otro lado, también durante estos pasajes bíblicos se deja mostrar el, el tema del discipulado en dos partes. La primera es Jesús como siendo un modelo de discipulado con confianza en Dios, con poder, mientras que sus discípulos siendo un modelo negativo de discipulado. Siempre ellos son los que obtienen los fracasos y Jesús el que obtiene el éxito. Estos dos aspectos subyacen en los temas de esta semana. Por favor, acompáñenme a un repaso general de la lección. En primer lugar, vimos que Jesús vence la tormenta. Él es Jesús, Él es Dios que vence la tormenta. Él es el que mantiene su poder sobre los aspectos de la naturaleza. Entonces, hay una revelación de Dios como una demostración de su poder y el temor humano. Luego no temas. Bueno, aquí encontramos a Jesús cansado de un día agotador, que cayó en profundo sueño mientras viajaban a la otra orilla. Este patrón de milagro sigue el patrón común para una revelación de Dios. ¿Cómo actúa la revelación de Dios? Esta revelación actúa en 5 pasos. El primer paso es una demostración del poder de Dios. Es el primer paso. Lo segundo es que a la demostración del poder de Dios aparece el temor humano. Luego el Señor viene a decir no temas, y luego le da la revelación o el mensaje, y luego hay una respuesta al ser humano. Veámoslo en el caso de Marcos 4, 40 al 41. Dijo al mar: calla, enmudece. ¿Qué viene pues a hacer
demostración de su poder. Luego el temor humano viene como respuesta a la demostración del poder de Jesús. Temieron con gran temor, dice la Biblia. Y luego Jesús dice, no temas. Y entonces las palabras, ¿por qué estáis tan amedrentados? Es como quien dice, tengan confianza. Y luego viene el tema principal de la revelación. ¿Cómo no tenéis fe? Es una pregunta acerca de la revelación, el mensaje principal de esta revelación de Dios. Y como respuesta humana, encontramos esta pregunta que dice, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La revelación de Dios es completa, no solamente porque lleva el proceso de una comunicación fluida de doble vía, sino porque Dios desea que nosotros seres humanos también podamos obtener confianza plena en Él. Luego también vimos, mis hermanos, cómo Jesús vence los demonios. Cuando Jesús salió, había cruzado el mar de Galilea, el lago de Galilea, cruzó para la región de Gadara. Los gerasenos no querían a Jesús, pero porque eran realmente personas paganas. Sin embargo, Jesús vence a los demonios y se da un aspecto aquí muy particular, muy espectacular, porque aparece un hombre que tiene una legión de demonios. Y Jesús sacó al hombre de su hogar inmundo, de las tumbas, y del habitante de la región, de su trabajo inmundo, los cerdos. El hombre quedó limpio con sus ciudadanos, permanecieron en la inmundicia. Mientras que este hombre se encuentra con Jesús y es libre de todo ello, la gente sigue con sus vidas, con su estilo de vida pagano, criando animales inmundos. Y esta historia enseña que Jesús oye nuestro pedido y puede ayudarnos en cualquier situación, dificultad con la que luchemos. No hay demonio que Jesús no pueda vencer. Luego también estuvimos viendo cómo Jesús vence la enfermedad. Y este es el caso de la hija de aquel hombre encontrado. Bueno, Jesús va camino a la casa de Jairo, el principal de la sinagoga. Pero Dios no nos ve como nosotros lo vemos, porque Él en medio del camino, entonces se encuentra con una mujer que toca el manto y Él aparentemente se detiene por eh, aparentemente una cosa baladí, algo que no tiene importancia, pues así se ve. Sin embargo, esta es una historia, un relato y denominado en su forma literaria sándwich, porque está la historia de que Jesús se dirige a la casa de Jairo. Sin embargo, otro acontecimiento sucede a medio camino e interfiere el viaje o la historia de Jairo para continuar con la historia de la mujer que toca su manto. Después de eso, que termina, entonces sigue la historia y Jesús llega a la casa de Jairo. La niña está muerta, por supuesto, pero Jesús la resucita y saca todo de ahí, las plañideros, las personas que lloraban a sueldo, y saca a todos los enlutados. Y Jesús dice, la niña no está muerta, sino que vive y la resucita. Jesús vence la enfermedad, Jesús vence la muerte. También vence el rechazo y los desafíos. Esto es cuando vuelve a Nazaret. En el Marcos 6:6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Por qué rechazaron los nazarenos a Jesús? Bueno, en primer lugar porque estaban sorprendidos de que Jesús enseñara. Ellos lo habían conocido como un carpintero, cualquier carpintero, y no como maestro sanador. Y ahora también otro aspecto importante que se une a esto es que conocían a su familia.
con la cual Jesús había discrepado anteriormente, cuando dijo, ¿quiénes son mis hermanos y mi madre? Los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi madre y mis hermanos. ¿Cómo reacciona Jesús? Simplemente salió y se fue a otros campos de labor. Ese patrón enseñó también a sus discípulos, cuando ustedes no lo reciban en alguna casa, dijo, sacúdense los pies y váyanse. Le pregunto, ¿ha sido rechazado alguna vez, en algún momento, por alguna situación difícil? ¿Qué ha aprendido usted de la experiencia de Jesús? ¿Discutió Jesús o simplemente lo dejó y se fue? La lección siguiente nos habla acerca de cómo Jesús vence el rechazo y los desafíos. Llegamos al tercer relato de la forma literaria de sándwich, es decir, un relato interferido por otro. En primer lugar, Jesús llega a Nazaret y le encomienda en Marcos 6, 7 al 13 la misión a sus discípulos. Pero luego, en medio de esta misión y que los envía, aparece la muerte de Juan el Bautista, como, lo que va en medio de esta forma literaria de Marcos denominada sándwich. Jesús propone entonces a sus discípulos un gran desafío, ser enviados a predicar por parejas misioneras, y recibe algunos consejos prácticos en Marcos 6, 7 al 10. Mientras ellos predicaban con libertad, Juan sigue en la cárcel. Qué contraste. El contraste es con el éxito de los discípulos y Juan sella su testimonio con la muerte. Mis hermanos y amigos, venciendo el rechazo, venciendo el rechazo y los desafíos. Esto nos lleva entonces al último aspecto, venciendo la incomprensión. En Marcos 6:52 leemos, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Jesús alimentó a más de 5,000 personas y se retiró con ellos. Una gran multitud se adelantó cuando Jesús cruzó el mar nuevamente al otro lado. Dice que tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas sin pastor. Era un pueblo sin líder, sin nadie que los guiara. Buscaban a un Mesías literal que los librara del poderío romano. Pero Jesús les ofrecía un Mesías que los liberase del pecado. Por eso nuestra lección dice un Mesías diferente. Ante el milagro de los peces y la multitud quisieron hacer a Jesús un líder político. Por eso Jesús le dice a sus discípulos que por favor entren en la barca y crucen al otro lado. Y los discípulos tampoco habían entendido el rol de Jesús. Realmente no lo habían entendido. ¿Qué hizo Jesús? Rechazó los honores y se fue a orar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando alguien quiera levantar también nuestro ego. Y por último, quiero leer con ustedes una cita de Testimonios para la Iglesia, tomo 8, la página 285. La fortaleza de toda alma reside en Dios y no en el hombre. La quietud y la confianza han de ser la fuerza de todos los que dediquen su corazón a Dios. Cristo no manifiesta un interés casual en nosotros. El suyo, el interés de Jesús, es más fuerte que el de una madre por un hijo. Nuestro Salvador nos ha comprado por medio de sufrimientos y penas, por insultos, reproches, abuso, burla, rechazo y muerte. Él te está mirando, tembloroso Hijo de Dios. Él te dará seguridad bajo su protección. Gracias, mis amigos y hermanos, por acompañarme cada día con este momento de reflexión. Oremos. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este repaso. En el nombre de Jesús. Amén.